Entrevista en TV Noticias. Gustavo Larrea está aquí en los estudios de Televisión Manabita. Se trata de una personalidad pública ampliamente reconocida a nivel nacional, que incluso ha sido ministro de Estado, y es el presidente nacional de Democracia Sí. Le damos la bienvenida, Gustavo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, un gusto estar aquí. A ver, el Ecuador entero asiste con sorpresa a los eventos que se generan en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que han generado incluso ya la reacción del Parlamento, que ha iniciado juicios de carácter político a su presidente. ¿Cuál es su punto de vista? Creo que el Consejo olvidó sus funciones. El 4 de febrero del año 2018, una consulta popular creó un Consejo Transitorio que tenía como mandato reestructurar el Estado para salir del control absoluto que tenía el expresidente de todas las funciones del Estado y de todos los organismos que se supone son de control del Ejecutivo. El Consejo dirigido por el doctor Julio César Trujillo hizo la transición y este Consejo no podía remover a los funcionarios, así de simple, porque el mandato del pueblo ecuatoriano en la consulta popular fue muy claro. Además de eso, había una resolución de la Corte Constitucional que interpretaba el mandato y era clarísima la Corte en señalar que esa decisión no tenía la facultad de este Consejo de cambiarla. Llegó el Consejo, más allá de los errores del señor Suárez, hacen una reunión y por 4 de los 5 vocales resuelven, en definitiva, iniciar un proceso de evaluación de las funciones del Estado. Acción que no les competía, por lo tanto la Asamblea Nacional tiene todo el derecho de llamarles a juicio político porque violaron la Constitución y la ley. ¿Y este organismo debe subsistir, debe ser revisado? Hubo novelerías y medias en la Asamblea de Montecristi, algunas que fueron incorporadas supuestamente como conquistas constitucionales. Yo creo que era una novelería. Yo en ese año, siendo yo ministro de gobierno, dije que era incorrecto esa función porque no le puedes encargar a alguien por concurso que nombre contralor, fiscal, procurador, superintendentes, cuando tienes la voluntad popular expresada en las urnas en la Asamblea Nacional o en el Congreso Nacional, que es el organismo encargado históricamente en todo el planeta, en democracia, de designar las autoridades de control, tanto aquellas que son por concurso o aquellas que son por ternas del Ejecutivo. Por lo tanto, no tiene sentido, nunca lo tuvo. Esa fue una novelería que sirvió para acumular poder en el expresidente y para manejar todo como lo hizo él, y respetando la esencia de la democracia, que es voluntad popular y separación de poderes del Estado. Por lo tanto, ese Consejo, creo que a más de juicio político, tiene ahora la Asamblea un proyecto de reforma constitucional que lo ha enviado a la Corte Constitucional para que ésta decida su constitucionalidad o no. Yo creo que es constitucional y creo que es absolutamente legítima una reforma constitucional que le devuelva a la Asamblea la facultad de designación y que al Consejo básicamente tenga la función de ser un organismo auxiliar en la lucha contra la corrupción. Una de las razones que tiene el pueblo ecuatoriano para volver a creer en la clase política es la lucha contra la corrupción. En Manabí hemos sufrido el embate de la mano negra de los corruptos que se entronizaron en la reconstrucción y se alzaron con todo. Así es, se alzaron con todo y la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia están atrasados en la investigación y en la sanción, tanto a la corrupción en Manabí, porque aquí ahora se lavan las manos, son santos, cuando están involucrados en delitos contra el pueblo manabita y contra el pueblo ecuatoriano, porque lo mismo pasa en petróleo, en telecomunicaciones, en hospitales, en educación, porque en el país lo que vivimos fue un gran saqueo y una gran estafa. Eso es lo que vivimos los ecuatorianos en los 10 años del correísmo. Sin embargo, hay esperanza, hay fe en la gente. Tenemos que recuperar la República. Tenemos que, diría yo, recuperar el sentido histórico de esta nación. Y el sentido histórico de esta nación es progreso económico, es democracia, es libertades, es respeto a los derechos humanos, no pisotear a la gente, no insultar a la gente, no porque uno tenga una opinión ser perseguido, como sucedía, criminalización de la protesta social, persecución a los periodistas, a los médicos, a los maestros. ¿A quién no perseguían, señores? Ya por eso creo que ahora, como pueblo y como país, tenemos la oportunidad histórica de
enrumbar al país al desarrollo, al bienestar de la ciudadanía. Y en esos términos, ¿cómo está marchando Democracia Así en su estructuración? Hoy hemos sabido que hubo una amplia asamblea en la que se designó ya un director cantonal en Manta. Así es. Hoy en día tuvimos la posesión de la directiva cantonal. Ese es un paso importante aquí en Manta. Se lo va a hacer en todos los cantones de Manabí y en todos los cantones del país y en las 24 provincias. Democracia Sí participó por primera vez en elecciones el 24 de marzo de este año, ganamos 31 alcaldías, 6 prefecturas, sacamos 2.370.000 votos, somos la segunda fuerza política del país y nos estamos preparando para ir al 2021 a cambiar la nación, a hacerla próspera, a hacerla libre, a hacerla democrática y lo vamos a hacer desde el corazón, por amor, no por odio a nadie. Este liderazgo de Manta, dígame con quiénes está. ¿A quién le ha encargado esta tarea usted? Está el compañero Zambrano, del director cantonal. Nelson Zambrano. Nelson es nuestro director cantonal. Hoy se posesionaron la directiva, que está integrada por 14 personas. Pueden ampliar esa directiva, la propia directiva puede incorporar nueva gente. Hay equidad de género. Esta es una directiva que entra a construir Democracia Así como primera fuerza política de Manta, con esa voluntad, con ese espíritu. ¿La dirección provincial cómo anda marchando? La dirección está encabezada por Mauro Guillén. La dirección provincial va también a vivir un proceso de fortalecimiento. Tendremos convención provincial los primeros días de septiembre de este año. Después de concluir las convenciones cantonales, estamos fortaleciendo nuestro movimiento en Manabí y tenemos la convención nacional de nuestro partido el sábado 16 de noviembre, donde las 24 provincias del país estarán presentes para elegir tanto a la dirección nacional como la precandidatura a la presidencia de la República. Oiga, dígale que nos pongan buenos candidatos. Con toda seguridad vamos a trabajar para tener buenos candidatos, buenos asambleístas y vamos a trabajar por tener el nuevo presidente de la República. Última pregunta, ¿Gustavo Larrea presidente? Si tengo el respaldo de la ciudadanía, seré candidato y seré presidente. Muchas gracias. Gustavo Larrea, aquí líder máximo de Democracia Así. Vamos al corte comercial, ya volvemos. Vamos a